Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Durante esta noche llegó a Atenas, en Grecia, el primer vuelo de repatriación enviado por nuestro gobierno a Tel Aviv para trasladar a 80 compatriotas, los primeros 80. Desde el Palacio de la Moneda anunciaron que el segundo vuelo también llegará a Atenas y un tercer aterrizaje será en Madrid. Bueno, todo dentro de una operación que contempla al menos 5 vuelos y un avión adicional para repatriar a un total de 400 chilenos, en su mayoría, fíjese usted, turistas, bueno, que buscan dejar la zona de conflicto. Claro, una cosa es vivir ahí, que es muy compleja, sin duda, o sea, qué duda cabe, vivir y enfrentar lo que está pasando allí. Pero además un turista tiene la componente de que puede andar solo, puede no conocer dónde está, puede no tener las redes para poder buscar ayuda, hay una indefensión distinta. Entonces es parte de la ayuda que también nuestro Estado tiene que dar allí. Además, durante la jornada el gobierno confirmó la muerte de 4 descendientes de chilenos en medio del ataque de Hamas contra Israel. Se trata de Tomerz Spirer, Noah Glasberg, Itai Berdichevsky, y hace algunas horas Cancillería confirmó a través de un comunicado el deceso de Gina Pak. Vamos a conversar sobre este tema pronto, en la segunda parte de nuestra entrega, de nuestro programa de hoy, con un analista internacional, porque este es un hecho en pleno desarrollo, no solamente porque están pasando cosas nuevas, además porque nos estamos enterando de cosas que no sabíamos y que pasaron desde el sábado hasta ahora, desde imágenes que probablemente usted vio, hasta realidades y testimonios que la verdad que cuesta creer que fueron producidos por seres humanos. Cuesta creer que haya seres humanos que le hicieron eso a otros seres humanos. Esa es la verdad. Si es en el Medio Oriente, o es en África o en América, y si es de una etnia, de una religión o de un partido político, es secundario. Cuesta creer que seres humanos le hayan hecho lo que le hicieron a los seres humanos durante los últimos días. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, y tenemos más temas sobre la mesa, sin duda, pero este mismo que nos convoca, que es lo que ocurre en el Medio Oriente, lo que ocurre en Israel y la Franja de Gaza, a mí me cuesta decir que es Palestina porque me cuesta creer que esto sea la causa palestina. Más bien, por lo que uno lee, y a los analistas y a los expertos, cada vez se llega a la convicción de que eso que vimos el sábado no es la causa palestina. Hemos visto testimonios de muchas personas muy proclives a la causa palestina histórica y que se alejan y condenan con mucha fuerza lo que ocurrió el sábado. Por lo tanto, o sea, a mí me cuesta decir lo que ocurre en Palestina, es lo que ocurre en la Franja de Gaza y lo que ocurre con Hamas en la Franja de Gaza, porque también sería injusto generalizar que todos los gazatíes son partidarios, ni menos autores de lo que ocurrió el sábado. Pero tiene eso repercusiones en Chile, en el mundo, que duda cabe, y lo hemos visto y estamos leyéndolo, pero también en Chile los puede tener y los está teniendo y los va a tener, en parte porque Chile contiene en su territorio y en su historia, el siglo XX, a la colonia, no sé si la más grande, pero entiendo, no sé si hasta qué punto es mito urbano, pero es una inmensa colonia palestina en nuestro país, que le ha aportado a Chile una barbaridad. Por lo tanto, es una colonia que está muy presente en nosotros, convivimos aquí nosotros con muchos palestinos, por lo tanto, este tema también está aquí en Chile. También hay una colonia judía que es muy importante. Presentamos a nuestros invitados o nuestros panelistas de hoy. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, ¿qué tal? Muy bien, pues muchas gracias. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Diego Portales. Nerea, gracias también por acompañarnos esta noche. Como siempre, encantada, Matías. ¿Qué repercusiones puede tener en Chile, Rodrigo, en lo que está ocurriendo en esa zona del mundo? Bueno, yo creo que tiene varias, o sea, desde la quizás más inmediata, simple, la económica, que esto va a golpear sin duda la economía mundial, precio de petróleo, alza en el dólar, que eso impacta directamente,
finalmente en la inflación y en el bolsillo de los chilenos, pero también tiene miradas políticas y geopolíticas también. Cuando tú señalas muy acertadamente la importancia que tienen ambas comunidades dentro de la vida cotidiana que tiene el país, el aporte, la figuración, la influencia. Disculpa, dije colonia palestina, es comunidad el término. Comunidad palestina y comunidad israelí. Disculpa el apunte. Claro, ambas un gran aporte y con mucha influencia también dentro de los procesos políticos que vive el país. Y por cierto, además, una mirada más también del rol que está cumpliendo el gobierno dentro de esta crisis, las actuaciones del ministro de Relaciones Exteriores y del propio presidente. Yo creo que ahí también va a generar mucho comentario lo que no hizo el presidente en las primeras horas, que fue más bien observante de lo que estaba sucediendo, con un silencio que la verdad que a mí al menos me cuesta explicarlo, de una persona que, en palabras incluso de la ex canciller, era una persona que impactaba en el mundo, y el silencio de casi 48 horas frente a lo que tú bien relataste, esta inhumanidad, esta desolación, a mí me llama profundamente la atención, y creo que eso va a tener consecuencias para la política internacional y para el presidente también. Nerea, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo respecto a lo que menciona Rodrigo, yo creo fervientemente que en un país que tiene un presidencialismo, el presidente no debiese necesariamente tener que pronunciarse sobre todas las temáticas que ocurren en la agenda. Ahora bien, ¿por qué esto podría haber sido visto como algo negativo para el presidente Boric? Bueno, por hartos motivos. Primero, porque él ha sido abiertamente, antes de ser presidente y durante su mandato también, defensor de la causa palestina. Perdón, y muy contrario a la acción israelí. De hecho, ha hablado de Israel como una nación criminal o asesina, me parece el término que utilizó, ¿no? Exacto. Genocida y criminal, o genocida y asesina, pero sí. Exacto. Y además, el año pasado, ya siendo presidente de Chile, tuvo este impasse con el embajador israelí, que en su comienzo no lo quiso recibir. Después sí lo recibió y pidió disculpas, etcétera, pero en su principio no, después de haber sido criticado. Y además porque si hay algo por lo que se ha caracterizado el gobierno de Gabriel Boric, en términos al menos del discurso del presidente, es condenar a los regímenes que no son democráticos. Y por eso yo creo que se había generado una expectativa demasiado grande en lo que él tuviese que decir por un conflicto que es bastante alejado de nosotros, digamos, como continente y como Chile. Y yo comparto también con Rodrigo, o sea, me parece que fue tardío, desafortunado su tardanza, más allá de likes, más allá de retweets, más allá de decir que estaba de acuerdo con lo que había dicho la diputada Carmen Hertz, pero no porque yo crea que el presidente deba pronunciarse, y sobre todo a través de Twitter, sobre todas las temáticas. Pasa que él también se refiere mucho en redes sociales con diferentes temáticas que van ocurriendo. Y cuando no te refieres a algo que está ocurriendo, digamos, de manera tan importante, el silencio se hace escuchar. Bastaba con la expresión, con la declaración de la Cancillería. Ahí está hablando el presidente también. Es el canciller del Estado, es el jefe de Estado. ¿Hacía falta otra manifestación de él? ¿O con esa bastaba? Nos guste o no nos guste, le guste o no, porque también tuvo repercusiones, pero vamos a darla por buena, por perfecta, por ecuánime, por aceptada por todos. ¿Con eso bastaba o el presidente tenía que hacer algo aparte? Fíjate que dos antecedentes. Frente a un hecho de la crueldad y del impacto a nivel mundial, todos los líderes relevantes del mundo se pronunciaron, con miradas distintas, matizadas, pero todo en términos generales muy críticos de lo que hizo este grupo terrorista contra la población de Israel. Por tanto, siguiendo la lógica de un líder, yo creo que correspondía pronunciarse más allá de lo que señalaba la Cancillería. Y además, si tú le agregas el segundo elemento, que justamente esta administración ha tenido ciertos elementos de conflicto con el gobierno de Israel, bien lo nombraba Nerea, este rechazo a la visita del embajador cuando iba a presentar sus cartas, después en un acto también anunció una embajada de Chile en Palestina sin ni siquiera consultarle a la canciller de ese minuto. Creo que el presidente desperdició una buena oportunidad para reencontrarse quizás con un ambiente internacional que no ha sido muy fácil para él.
no es el primer desacierto a nivel internacional, y yo creo que en este caso no bastaba con la declaración de Cancillería, sino que también en su rol de presidente, de jefe de Estado, era importante también tener la mirada del presidente, y lamentablemente tuvimos que esperar 48 horas para que se pronunciase, de fondo también criticando, castigando los ataques de este grupo terrorista. Y dejando por un segundo el análisis de lo hecho o no hecho por el presidente de la República. En el mundo político sabemos que partidos de izquierda fundamentalmente son muy cercanos a la causa palestina. Vimos una declaración del Partido Comunista, pero también hay una suerte de bancada allí. Y esa bancada sí que es transversal, derecha o izquierda, hemos visto. ¿Qué les ha parecido a usted la reacción de la clase política chilena al respecto? Yo creo que nuevamente se puede visibilizar una tensión en la coalición oficialista. Hay varios temas que cruzan este desentendido que pueden tener la coalición oficialista, pero me parece, a mí por lo menos, que eso cruza tanto política doméstica, ya lo hemos visto en diferentes temas, lo podemos seguir conversando como por ejemplo la agenda de seguridad, pero también en política internacional, y eso es llamativo. Entonces, que el Partido Comunista, que es un partido muy importante para el gobierno, o sea, no es un partido secundario, no es un partido que no sea parte del gabinete. Tiene 2 ministras en el comité político. Exacto, es un partido muy, muy relevante para el oficialismo. Tiene una visión diferente de la visión, digamos, oficial de gobierno, y eso a mí me parece crítico, no solamente en política doméstica, que se puede entender, pero sobre todo en política internacional, a tener una mirada misma respecto de lo que está pasando en el mundo, independientemente de que haya sido, por simplificar las cosas, porque en realidad no todo es binario, a favor de Palestina o a favor de Israel. A mí me parece eso crítico, y francamente no sé cómo otros conflictos internacionales se pueden abordar con 2 visiones tan diferentes respecto de este fenómeno en particular, pero también con la guerra en Rusia, por ejemplo, que vimos declaraciones cruzadas también de gobierno. Sí. ¿Rodrigo? Yo creo que más, salvo Matías, la declaración del Partido Comunista, salvo también la declaración del alcalde Jadwe Recoleta, yo he visto en la clase política una buena separación, y en eso quiero destacar también, por ejemplo, la declaración del Partido Socialista, de criticar muy duramente las medidas que tomó este grupo terrorista contra el pueblo de Israel. Y en eso ha sido bastante transversal. Yo creo que me quedo con la generalidad incluso de la bancada más cercana a la causa palestina, pero creo que esta doble cara que se ofrece en este minuto ha estado bastante ausente, salvo esta excepción, que a esta altura del partido, más que excepción, parece que es la regla de que el Partido Comunista de alguna otra forma se aleja de ciertos parámetros canales democráticos que hemos visto durante estos años. Finalmente, probablemente, y a lo mejor estoy aquí cruzando un poco el río y atreviéndome a algo, quizás el rol, la preponderancia, la importancia del Partido Comunista dentro del gobierno del presidente Boric gatilló un poco la tardanza de su respuesta, cuando tener que sopesar esas 2 almas que otra vez cobran vigencia dentro de su gabinete. Pero ese tema que dices tú de la influencia, que al final eso está en el fondo, ¿no es cierto?, de tu aseveración o de tu hipótesis, es la influencia del Partido Comunista en este gobierno. Y eso está casi, no en todos, pero en muchos temas está. Mira que acabamos de conversar sobre el tema de los vetos en la ley de usurpación, y uno nunca va a saber cuánto influyó o no influyó, porque la verdad es que debe estar en la reserva de las reuniones muy privadas del gobierno, pero se dice que si al principio el gobierno iba a vetar solamente la legítima defensa privilegiada por el peligro que hubiese autotutela, terminó en 14 vetos. Y alguien dice, bueno, ese diferencial o parte de ese diferencial es la influencia del Partido Comunista. Ahora tú dices, el silencio del presidente frente al tema de Israel es, a tu juicio, y no de otras personas, la influencia del Partido Comunista. Le sumo eso que hoy día el presidente, que un grupo de partidos de gobierno fueron al Palacio de la Moneda a respaldar, grupo parlamentario de gobierno, a respaldar a la ministra Tobá en su política de seguridad, y se restó el Partido Comunista. ¿Podemos agregarlo a la idea o a la hipótesis de que el Partido Comunista fuerza algo distinto al centro de gravedad que el presidente le quiere dar a su gobierno a través de su ministra de Interior?
Sí, de hecho la reunión de hoy día no fue menor porque fue bastante importante respecto a las personas que estaban ahí. O sea, por ejemplo, tanto de presidencias del Partido Socialista, el PPD, Convergencia Social, personas bien importantes también dentro de la coalición como lo ha sido Gonzalo Inter y Gael Yeomans. Entonces, me parece a mí que fue un intento de apoyo bastante fuerte que quizás no habíamos visto con anterioridad con respecto a otras temáticas como algo tan importante y que le ha costado mucho al gobierno como la seguridad. Y es una lástima que, más allá de que sea el Partido Comunista, que el oficialismo no pueda crear una coalición que sea sólida con respecto al menos un tema, en este caso, seguridad, que me parece a mí que es ha sido tildada una de las debilidades del gobierno que ha intentado mejorar. No me parece que esté convenciendo aún todavía a la opinión pública, no creo que eso sea irreversible, pero puede ser difícil, y es una lástima para el gobierno, para la coalición de gobierno. Yo creo que les pesa mucho que el Partido Comunista no se haya sumado, más allá de que después hubo declaraciones que apoyaban de todas formas a la ministra, pero una cosa es estar ahí, digamos, en la reunión importante. Quiero cambiarlo de tema. ¿Tú quieres terminar con agregar alguna...? No. Yo iba solamente a refrendar esa idea. Varias de las decisiones estratégicas, políticas de este gobierno han tenido, de alguna otra forma, la influencia en la sombra del Partido Comunista. Los 50 años de golpe de Estado, por ejemplo, ley de usurpaciones, etc. Son las 23:16. A las 23:59 se termina el plazo. No. Te voy a corregir, Matías. Mira. Se pidió una extensión de plazo y termina mañana a las 2 de la tarde. Mira, qué bueno, se agradece. Pero ¿a qué me refería? A las 23:59 se terminaba el plazo. Exacto. Y vale la corrección por lo siguiente. El plazo para inscribir las observaciones que tienen que ser votadas en el Consejo de Expertos, que pasando 14 votos de 24, irían entonces al Consejo Constitucional. Y es muy interesante la corrección, tema que yo no lo sabía. Se pospone esta mañana a las 2 de la tarde. Eso, yo hoy día conversé con el presidente, lo entrevisté, al presidente republicano, y decía, bueno, esta es la fecha límite, porque los temas que no entran hoy no entran. Y no entran y quedan fuera para poder variarlo del anteproyecto. Bueno, si se necesitó mediodía, hay dos versiones, pues. O que hay posibilidades, o que la verdad que fue imposible hoy día y démonos una oportunidad mañana para negociar. ¿Qué es lo que sabes tú? ¿Hay cercanía en algún tipo de negociaciones? No, yo sin certezas que tenga no, pero al parecer está haciéndose muchos esfuerzos para que efectivamente haya algunas correcciones al texto entregado por los consejeros. ¿Por dónde irían? ¿Tienes alguna idea? Tengo por lo que he leído, ¿sí? Por lo que algo también he comentado, algunos cambios de redacción, no en temas profundos, sino que algunos cambios de redacción que puedan hacer más amigable la propuesta para los expertos. Y por cierto, se está buscando también alguna fórmula en temas más complicados, más de línea roja, como podría ser, que justamente una de las diferencias que planteó, por ejemplo, el líder del Partido Republicano, José Antonio Caz, en una entrevista el fin de semana, que decía que una línea roja era el qué o el quién. Se está buscando quizás una redacción alternativa que permita de alguna forma subsanar esa línea roja para que ambos sectores, tanto oficialismo como oposición, puedan estar más conforme con el texto final. ¿Sería eso dejar, porque yo escuché también algo por ahí, que no es cambiar el qué y el quién, no es volver a la redacción de la actual Constitución, sino que incluir en el articulado el que no está en duda, por así decirlo, el aborto en 3 causales? Cosa que después no se pueda ir al Tribunal Constitucional. Esa es una de las... Yo creo que es una de las ideas justamente, porque se ha generado una especie como de, no sé si fake news o manto de duda con respecto a la... Eso es dejar todo en la Constitución. Eso es dejar todo en la Constitución. No una Constitución muy minimalista, ir dejando detalles para la eventualidad de... Que uno de los riesgos que se está corriendo justamente en esta etapa. Una de las críticas profundas que se le hizo al primer proceso era que era una constitución muy maximalista, muy larga, casi tan larga como la de Ecuador o Bolivia, que finalmente lo que hace es que obliga o da la posibilidad, o niega la posibilidad, más bien dicho, de que las futuras generaciones puedan autogobernarse y poder tomar decisiones a nivel legislativo porque están consagradas en el texto constitucional. Por eso es la idea de una constitución minimalista, pero estamos de alguna otra forma, creo que en una especie como de
línea que separa ambos umbrales de manera muy ínfima y es un peligro desde mi punto de vista para justamente el proceso o para el futuro del proceso más bien. ¿Tú ves que se ceden las intransigencias que se acusan mutuamente, algunos al Partido Republicano, otros a la izquierda? Luis Silva decía hace unos días que el borrador que existe actualmente no era partisano y en realidad sabemos que, bueno, primero, escribir algo que no tenga ningún tipo de ideología es imposible. Y segundo, al igual que la convención anterior, por supuesto que tiene inculcada cierta ideología que la ciudadanía podrá estar de acuerdo o no, pero sí tiene ideología. Yo creo que en lo que decía Amarillo hoy día tiene en parte razón en alguna temática bien particular respecto que Republicanos quiere zanjar temáticas, entre comillas, valóricas y de políticas públicas a través de la Constitución. Cosa que podría ser muy difícil para Republicanos en caso, por ejemplo, que gane el en contra, porque como asumen que las personas votaron por ellos, claro, por un voto, digamos, están plebiscitando sus principios. Y eso es peligroso porque si te pierdes, tus principios quedan derrotados. Exactamente, es un arma de doble filo. Si sale bien, sale muy bien. Si sale mal, sale muy, muy mal. Entonces, me parece que incluso está en el mejor interés de republicanos buscar de alguna u otra manera términos medios para que sus ideas no se vean 100% plebiscitadas y en caso de perder, que es lo que nos han mostrado las encuestas últimamente, al menos puedan seguir rescatando parte de sus principios y seguir intentando exponerlos tanto en las elecciones municipales como en las elecciones venideras. Sí. ¿Y estás viendo de parte de la izquierda capacidad de diálogo, capacidad de abrirse, o tú sientes que al menos hay una parte de la izquierda que lo que le den, lo que le propongan, lo que le presenten, lo va a rechazar? Yo creo que en este punto la izquierda en su mayoría tiene izquierdas, porque no hay una tampoco. Sí, pero como no tienen un espacio tan grande en el Consejo, es difícil que voten desagregadamente porque tienen mucho que perder. Entonces, por eso sí a la izquierda, pero es verdad que son las izquierdas. Yo creo que la izquierda en este punto tiene esta mayoría de pensamiento que ya no hay nada que pueda salvar. Para ellos, el actual borrador de la Constitución. No me imagino un escenario en donde las izquierdas apoyen, incluso con cambios intermedios, este borrador de Constitución, para ser completamente honesta. Entonces, yo creo que sí puede tener el veto, o sea, digamos, el sello verde de republicanos, quizás incluso de Chile Vamos y quizás hasta cierto punto del centro, amarillos, demócratas, pero no me imagino ni siquiera al socialismo democrático respaldando esta... Yo creo, bueno, primero un hecho de la causa. Es casi imposible, tengo la sensación yo, que logremos acuerdos unánimes. O sea, hay que ser sensatos. Es muy poco probable que en esta etapa de expertos lleguen a acuerdos de todo y unánimemente, que es lo que idealmente buscamos todos. Porque no lo hubo en la primera etapa. No, pero los expertos sí hubo. Pero no, porque en la primera etapa, Matías, cuando hubo temas que eran complicados, en que no había, en el fondo, una unidad por parte de los expertos, no se votaron. Se obviaron, se omitieron para la etapa de los consejeros. Por lo tanto, ahora sí van a tener que discutir sobre temas que de verdad existen miradas diferentes. Porque en la primera etapa se las saltaron y se las entregaron a los consejeros. Ahora no pueden hacer eso. Entonces, va a ser muy difícil lograr la unanimidad que tuvimos en la primera etapa. Lo que sí hay que tratar de justamente, y lo plantea muy bien Nerea, no tratar de ideologizar este texto de forma exacerbada. Yo escuchaba la entrevista y varias opiniones que aquí hay una mayoría que opinó en la elección de los consejeros. Pero las constituciones se tienen que alejar de las elecciones coyunturales. Tienen que ser textos que perduren, que tengan trascendencia. Y justamente cuando uno los enclaustra en una elección puntual, corre el riesgo efectivamente que corran en desuso y que no sean legítimos de origen. Y yo veo el riesgo en eso. Yo espero que el día de mañana logren ciertos acuerdos que permitan que más gente, en especial del socialismo democrático, veo bien difícil que el Partido Comunista, voy a ser bien honesto, pero el socialismo democrático, gente más moderada... ¿Lo ves posible? Yo lo veo bien difícil que se sumen, fíjate, a este
barco, porque creo que hay distintas Los miradas. socialistas tampoco. No, yo creo que hay espacio para que el socialismo democrático y parte importante del Frente Amplio, con un acto bastante de sensatez, de humildad, de diálogo, puedan llegar a consensos relevantes Lo último, con el oficialismo. Rodrigo, tú que eres militante UDI, o sea, el sesgo obvio de un militante, ¿tú estimas que esta es una constitución partisana o algo partisana? No. Esta propuesta. No, yo en eso no tengo esa mirada, fíjate, Matías. Creo que no es perfecta. Creo que hay normas que efectivamente, en cierta medida, sectores del Partido Republicano han tratado de incorporar, vulnerando quizás los principios tradicionales de la Constitución. A mí no me gusta que se incorpore el tema de las contribuciones, no me gusta que se incorporen tantas normas del sistema electoral, adecuándolos quizás a ideas o a miradas que tienen ellos. No me gusta tampoco esta mirada de eliminar la posibilidad de que sobre 75 años los que cometen crímenes... No, punto Peuco, que se ha dicho. Que está adecuado, uno piensa en punto Peuco. Creo que hay materias que se han ido incorporando que forman parte quizás más del área programática de estos partidos en la Constitución. Pero ahí a que sean partisanas, no lo veo tan así, fíjate, Matías. Rodrigo y Nerea, les agradezco a los dos por estar esta noche aquí. Como siempre, muy bien, encantado. como siempre, gracias. Y protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Tepillé.cl. Ahora sí, hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en vía pública y nos vamos a meter nuevamente en el tema internacional. Pero antes recordarle que cuando habla el café, ¿no? Bueno, le iba a hablar de Lucafé, pero vamos a dejarlo para después. Vamos a meternos, sí, ahora de lleno en lo que está ocurriendo en el territorio palestino, israelí, en la Franja de Gaza, esta invasión de militantes de Hamas al territorio israelí el sábado en la mañana, que ha continuado con bombardeos mutuos, pero uno está a la espera, por lo que le lea a los expertos y a los medios internacionales y a los analistas más creíbles, es que lamentablemente es innegable que lo que se viene, no se sabe si mañana, pasado, 2, 3, 4 días, pero es más o menos inminente, un ataque muy masivo y muy feroz. Es lo que ha dicho Israel. Tiene que ser, según ellos, según Israel, un ataque que no se les olvide nunca más lo que ahí pasó. Pero bueno, mientras no ocurra, uno está con el temor y la inminencia, porque ahí sabemos qué es lo que ocurre, cuáles son los costos de un ataque de ese tipo, más allá de lo político, desde lo humano. Estamos con Guido Larson, que es cientista político y académico de la Universidad del Desarrollo. Guido, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Partamos al revés, no con qué pasó y hacia dónde vamos, sino que qué está pasando ahora y qué pudiéramos esperar en la inminencia de un conflicto que recrudezca. Bueno, yo creo que la respuesta de Israel ha sido absolutamente abrumadora. Las imágenes realmente muestran a Gaza totalmente destruido. La cantidad de víctimas civiles y también de miembros de Hamas es muy significativa. Siguen incrementándose también las víctimas fatales en Israel. Es realmente un hito referencial, tal vez, un hito referencial en términos de que probablemente, como lo decía el propio primer ministro Netanyahu, después de lo que ha ocurrido, las cosas van a ser distintas. Hay mucha incertidumbre en torno además de los efectos a nivel local, a nivel regional, a nivel geopolítico. Y por eso, digamos, creo yo que el mensaje es que ojalá prevalezcan las cabezas frías. Hay muchos mensajes de mucha preocupación por parte del establishment israelí y también, obviamente, de algunos miembros de Hamas. El día de hoy, una diputada miembro del Likud, de hecho hizo... Es el partido gobernante sí, en Israel, sí, de Netanyahu. hizo alusión de que era necesario bombardear atómicamente Gaza. El lenguaje que ha ocupado, por ejemplo, el ministro de Defensa israelí, llamando a los habitantes de Gaza animales, ya entra en una esfera de deshumanización, ¿no? Y yo creo que las declaraciones de Hamas, ¿no?, diciendo de que, bueno, finalmente todos son culpables, de que el solo hecho de ser un ciudadano israelí merece la muerte,
nos indica finalmente que esto puede salirse rápidamente de control. ¿Se sale de control o esto estaba absolutamente planificado? Lo que ocurrió el sábado, ¿es una salida de madre? ¿De un grupito dentro de Hamás, dentro de los palestinos, dentro de los gazatíes? ¿O esto estaba planificado para que resultara esto? Porque cuesta pensar que hay alguien que entre a un kibutz y mate guagüita. O sea, matar a cualquier ser humano es igual, pero uno supone que hay un grado de sensibilidad distinto frente a un ser indefenso como una guagüita que frente a otro que tiene un fusil, ¿no es cierto? A ver, está el análisis operativo, el análisis operacional de lo que resultó ser un éxito táctico desde el punto de vista de Hamás. Probablemente es una operación que tomó mucho tiempo en planificarse. Yo creo que es pura coincidencia que haya resultado ser justo en los 50 años de la guerra Yom Kippur. Yo no me imagino que esto haya podido ocurrir sin ayuda exógena. Se ha hablado, y hay que investigar obviamente, pero se ha hablado de apoyo de Irán, etcétera. Yo creo que hay que considerar también el hecho de que Israel estaba sumido en una crisis política interna muy significativa. Habían habido ataques directos por parte de la coalición gobernante hacia las agencias de inteligencia. La moral aparentemente se encontraba baja, había fragmentación dentro de la misma agencia, habían fuerzas armadas israelíes, en realidad en Cisjordania, no en Gaza, en parte en base a que concebían de que la situación de seguridad era más problemática y por los asesinatos que habían ocurrido hace algunos meses atrás. Y yo creo que también hay un elemento de suerte, es decir, probablemente desde el punto de vista operacional no se pensaba de que la resistencia haya sido tan baja y de que finalmente el efecto de shock psicológico con este acto de terrorismo haya sido tan profundo. ¿Tú piensas que, como sostienen algunos, que puede haber un antes y un después en varios temas? Uno, en la relación palestino-israelí, porque el ataque no es de todos los palestinos. Por lo pronto, la Autoridad Nacional Palestina de Abu Mazen, que dirige desde Cisjordania, ni participó ni los ha apoyado. Ahí primero podría haber una relación distinta entre Israel y Palestina. No jamás, Palestina. Otra, en el mundo árabe, respecto de la yihad y el mundo árabe que no es yihadista. Y respecto de las relaciones internacionales de los grandes bloques que eventualmente pueden incorporarse. No sabemos si China, si Rusia, si Irán, en fin. O sea, hay muchas cosas que podrían cambiar y producir un antes y un después. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, la literatura en torno a conflicto usualmente define este periodo como la niebla de la guerra, en el sentido que es muy difícil, es muy opaco el margen de análisis, porque estamos recién en las primeras horas. La proyección se hace complicada, digamos, porque los conflictos en sí mismos también son plásticos, pero yo diría básicamente tres cosas. Número uno, creo de que cualquier solución que caiga en las categorías tradicionales de resolución del conflicto están absolutamente muertas. Es decir, la salida de dos estados, la salida eventualmente de un estado, negociaciones tendientes a la paz, yo creo que no van a ser posibles en un periodo de tiempo ampliado. Número dos, yo creo que la zona va a requerir una especie de rearticulación en torno a cómo enfrenta el conflicto. El conflicto palestino-israelí estaba en el último lugar de la agenda de los actores regionales, salvo tal vez Irán. Arabia Saudita, tú obviamente lo debes saber, estaba en conversaciones con Israel, muy cerca de para muchos ese es un factor a analizar. Sí, no, por ¿Cuánto cierto. a Irán le molestaba, entre comillas, este eventual acuerdo o relaciones de Arabia Saudita con Israel? Por cierto, podemos obviamente tocar ese tema. Yo diría de que ese acercamiento también se encuentra al menos en cuarentena, por decirlo de manera más básica. Y luego vienen los alcances geopolíticos de mayor plazo. Pero hay una serie de preguntas que nos han hecho, Matías. Y la pregunta tiene que ver con los objetivos estratégicos que tienen las partes beligerantes, particularmente, diría yo, Israel. Porque viene la siguiente pregunta. Lo que declara el ministro Netanyahu es que quieren aniquilar a Hamás, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Pero luego viene la pregunta evidente. Ok, ¿para qué van a aniquilar a Hamás? ¿Cuál es el objetivo de aniquilar a Hamás? ¿Qué buscan aniquilando a Hamás? Supongamos de que los 30.000 a 50.000 miembros de Hamás son eliminados. Supongámoslo. El problema político va a seguir ahí. Gaza va a seguir ahí, ¿no? La pretensión palestina de soberanía territorial va a seguir ahí. Y ojo, Hamás no es la única organización que tiene interés y tiene factibilidad de realizar atentados terroristas. Está la yihad islámica también.
Entonces, hay un problema asociado a separar artificialmente el instrumento militar del alcance político. Históricamente, el instrumento militar siempre tiene un objetivo político enfrente. Y ahí está la pregunta, ¿cuál es el objetivo político con esta operación militar que está desarrollando Israel? Y yo hasta ahora no lo entiendo y no encuentro respuesta. Yo creo que vamos a empezar a observar respuestas, al menos en el mediano plazo, pero fíjense cómo ha empezado a orbitar la opinión pública. Haaretz ha tenido una crítica furibunda respecto de Netanyahu. Han salido algunos exministros, particularmente el ministro Yaalov, exministro de Defensa, criticando al establishment, diciendo, a ver, esta es una situación que finalmente se ha traducido en guerra tras guerra tras guerra y en un circuito básicamente interminable. Y tarde o temprano ese circuito tiene que terminar. Y la pregunta es cómo. Y yo creo que ahí estamos todos los analistas ideando cuál puede ser una respuesta potencial. Y el mundo árabe respecto de los grupos, que son distintos entre sí, pero esta lógica de imponer la Sharia, que, ¿no es cierto?, que es la ley islámica, que ya sea la versión ISIS, la versión de los hermanos, del Islam, Los hermanos musulmanes de Egipto, o ya sea, no sé, cualquier grupo, o los mismos Hamas. Pero el mundo árabe es más que eso. Hay un mundo árabe que es menos religioso. Hay un mundo árabe cristiano. Hay un mundo árabe cristiano en Palestina, por lo pronto, ¿no? Y bueno, en fin, ¿cuál puede ser la relación frente a un hecho de tal impacto y de tal repercusión en el mundo que el mundo árabe se plantee dentro de su submundo decirle, a ver cómo reordenamos las fuerzas? Sí, mira, yo creo que tú lo estás insinuando con el comentario, es decir, de partida no creo que haya que visualizar el conflicto ni la situación en términos binarios. Es decir, se habla del conflicto palestino-israelí, se habla a veces incluso de la causa palestina o de la causa israelí, pero dentro de esa categoría existen subdefiniciones, ¿no? La causa palestina, uno debería indagar en qué quiere decir el interlocutor que está diciendo yo apoyo, por ejemplo, a la causa palestina o yo apoyo a la causa israelí. ¿Qué significa eso? ¿Significa solución dos estados? Si es solución de dos estados, significa bajo las fronteras del año 67, significa bajo las absorciones territoriales que ha hecho Israel, significa el derecho de retorno de los refugiados que salieron después de la guerra del año 48, etc. Entonces hay mucho detalle que yo creo que marca diferencia, pero desde el punto de vista, creo yo, de la comunidad árabe, hay, por un lado, un sector que está muy incómodo con lo que ocurrió con Hamas o que lo rechaza abiertamente. Del mundo árabe, claro. Del mundo árabe. Claro, yo creo que hay que ser bastante claro. Lo que ocurrió es un acto de terrorismo absolutamente brutal, con cualidades, digamos, monstruosas. Las imágenes son absolutamente terribles. Y es cierto, hay que ser muy cuidadoso también con el lenguaje, porque automáticamente uno dice, pero bueno, esto ocurre en ciertas circunstancias. Y cuando uno dice eso, aparentemente caen todas las culpas, ¿no es cierto? Y en las justificaciones. Obviamente. Pero lo cierto es que hay circunstancias que hay que tomar en consideración. Hay un bloqueo de 17 años que hay que tomar en consideración. Y hay en este momento bombardeos sobre Gaza que van a terminar con la vida de civiles. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. ¿Puede un padre israelí perdonar a un miembro de Hamas o incluso en este elemento de relación análoga a la sociedad palestina por lo que acaba de cometer una organización que dice ser su representante y viceversa? ¿Puede una madre palestina que hoy día está llorando a su hijo muerto perdonar al ejército de Israel, al gobernante de Israel? Y estamos en eso entonces, Matías. Entonces se requiere, perdón, y lo último, Sí, claro. Se requiere creatividad, se requiere radicalidad, me parece a mí, y se requiere repensar de forma completamente distinta el conflicto como está venido desarrollándose en los últimos 17 años. Para que pase eso tiene que sentarse a la mesa gente que piense, que razone. Tú dijiste racionalidad. Estamos frente a gente, probablemente en los dos lados los hay. Y si hay más de dos lados, en los tres lados los hay. Digo tres porque no todo palestino jamás. Sí. Hay mucha gente irracional aquí por medio. O sea, no cabe ninguna O sea, duda. quien plantea una bomba atómica o un arma nuclear, no, me imagino que se le está yendo un poquitito la forma de pensar de la razonabilidad humana, que decir los que entraron y degollaron una guagua, un cabro chico, digamos. Bueno, se requiere efectivamente valentía. Yo voy a poner dos ejemplos. Egipto e Israel tuvieron larga historia de beligerancia. Fueron adversarios desde el nacimiento formal de Israel en el año 48, pero firmaron la paz. Sí. Firmaron la paz en el año 78 con los acuerdos de Camp David, que tuvo como resultado la muerte de Sadat en Egipto.
¿Por qué? Lo mataron por después. fundamentalistas que no estaban de acuerdo finalmente Sadat en que... era el líder egipcio. Egipcio, Anwar sí. Sadat. Y, segundo ejemplo, el año 93 se firman los acuerdos de Oslo, ¿no? Y los acuerdos de Oslo también significaron un acercamiento entre dos adversarios que se juraban finalmente la muerte y la enemistad, y que termina con la muerte de Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, asesinado por un ultraortodoxo judío que también concebía de que era una traición finalmente a la patria. Entonces tú tienes toda la razón. Hay cabezas calientes, hay que tomar riesgo, hay que ser valiente, evidentemente, pero no se va a resolver el conflicto si no priman finalmente las cabezas frías. Lo último, Guido Larsson, leí hace poco rato antes de venir acá un artículo que me llamó mucho la atención. Es que si uno mira la descripción, o sea, de la población en las zonas geográficas atacadas por este grupo el sábado, o parte de ella, en el entorno de Gaza hacia Israel, son, no todas, pero mayoritariamente, o muchas de ellas, son estos kibbutz de mucha gente de la línea más progresista, no más conservadora. Muchos de ellos, se los escuché testimonios de gente que decía, yo me vine a vivir acá, judíos que venían de otras partes, que están viendo en Israel, me vine a vivir acá porque yo era un socialista, un argentino puntualmente, porque queríamos vivir en comunidad, queríamos vivir en estos kibbutz, porque somos partidarios de la causa palestina, decía este hombre que es judío. Pero esto no tiene nada que ver. Y entonces se le puede transformar a la causa palestina que quienes estaban simpatizando o empatizando dentro de Israel pueden que le den un poco la espalda. Entonces, para la causa palestina, dificulta las cosas esto. Sí, por cierto, pero yo no sé si tú recuerdas el atentado en Múnich. Sí. El atentado de Septiembre Negro, ¿no? que termina con la vida de más de 10 atletas israelíes. Y en ese momento la causa palestina también estaba por el suelo. Es decir, dependiendo de la óptica temporal con la cual uno analiza el conflicto, hay oscilaciones. Recuerda, por ejemplo, lo que ocurrió, yendo a otro caso, con el caso Abu Ghraib con Estados Unidos. Sí, claro. Las torturas en las cárceles de Abu Ghraib y cómo finalmente la imagen de Estados Unidos colapsó por entero. Pero bueno, 15 años después, la situación es relativamente distinta. Y en general, creo yo que este conflicto ha tenido ese movimiento, un movimiento en el cual ocurren barbaridades, esa barbaridad tiende a disminuir, se llegan a algunos altos al fuego, algunas negociaciones, pero la idea evidentemente es una paz a mayor perpetuidad y a mayor largo plazo. ¿Estamos cerca de eso? Yo creo que no. Estamos en una etapa muy incierta, una crisis que de enorme envergadura, pero obviamente el anhelo, como analista, como ser humano, es que en alguna medida estos pueblos se reencuentran y finalmente alcancen algún grave acuerdo que permita la subsistencia en paz. Estos desencuentros no son de corto plazo, o sea, tienen historias centenarias y milenarias. Guido Larsson, cientista político académico de la Universidad del Desarrollo, gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti. Te vaya muy bien. Chao. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. De vuelta en Vía Pública, revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Revisa la lista completa de los 664 atletas del Team Chile para Santiago 2023. No frotamos las manos porque a partir de la próxima semana, ya desde el 20, comienzan los Panamericanos. Y usted sabe que en TVN vamos a enchufarnos, pero completo. Usted va a poder ver todo el día, todo en este canal. Va a poder ver en TVN todas las disciplinas, todas las repeticiones, todos los mejores momentos a través de 24horas.cl, de nuestra señal de cable, de nuestro canal abierto. Así que TVN se pone pero por completo con los Juegos Panamericanos y Panamericanos. Vamos a revisar el tiempo, ¿le parece? Aquí, en este sector de nuestra pantalla, veremos qué nos depara el tiempo para esta semana. En Santiago tendremos mañana miércoles, bueno, invariable sol, pero las máximas van a estar entre 24, 25 y 26, con una pequeña baja hasta el domingo, que será una máxima de 22 grados. El 14 de septiembre de 1995, los tres grabaron uno de los hitos más importantes que recuerda la historia de nuestro rock. Por primera vez, una banda chilena
registraba un especial para MTV en el formato Unplugged. Y los tres despegaban hacia el camino de ser la banda más importante de los últimos años en nuestro país, en nuestra escena musical. Reversionaron varias de sus canciones a un formato que a la banda de Álvaro Enríquez, Roberto Lindl y Ángel Parra y Pancho Molina les sentaban muy bien. La Espada y la Pared, álbum de estudio lanzado en el 94. La cadena MTV emitió meses después la primera transmisión del concierto Unplugged y efectivamente no había cables de por medio y las cuerdas con micrófonos registraban a los tres en su estado más crudo. Ahí escuchamos a los tres y con ellos despedimos vía pública. Que tengan muy buenas noches y gracias por ver.